nefropatía diabética. ¿Listo? Lamentablemente las clases pues han sufrido un recorte muy importante para tratar de superar el tiempo de cuarentena en la que no había actividades académicas. Bueno, a nadie se le ocurrió en el tiempo de cuarentena real haber hecho, hemos perdido como 45 días, ¿eh? Y tratamos ahora de recuperarlo todo en uno y punto. Pero bueno, ya les he mencionado, chicos, tienen que tener ustedes un autoaprendizaje en casa, tiene que ser una educación forzada, voluntaria, la que les va a llevar a ustedes a aprender medicina. De lo contrario, estamos mal. Bien. A ver. Ya. Bueno, ¿tenemos imagen, jóvenes? Sí, doctor. Ya, bueno. La nefropatía lúpica. Siempre hablo a mis estudiantes de que hay dos enfermedades que no se las deseo ni a mi peor enemigo, porque un médico no puede desear que alguien sufra una enfermedad como castigo, aunque estos bloqueadores deberían tener lupus, aparte de coronavirus, y deberían tener sarna y cochinilla más, ¿no? Es la ira social que a veces uno no la puede contener. Pero si dos enfermedades conozco desde que me he formado como médico, son el lupus y la diabetes, y que llevan a la destrucción progresiva, paulatina, de la esperanza de vida, de la felicidad de las familias y fundamentalmente de los recursos humanos y recursos económicos de todas las familias y de la sociedad en pleno. ¿Listo? El lupus es una enfermedad acuñada hace muy pocos años, prácticamente son 25 años que se han empezado a detectar las primeras manifestaciones. No se la conocía bien porque no se conocían los marcadores de autoinmunidad en ese momento. Prácticamente se han logrado conjuncionar criterios clínicos. Entonces es una enfermedad de que da mucha preocupación a los reumatólogos, a los dermatólogos y a todos los especialistas, pues no hay órgano que se salve en el sufrimiento de la nefropatía lúpica. Y la diabetes después, como veamos, también. Entonces son unas enfermedades catastróficas, el lupus y la diabetes, ¿no? Bueno, acuérdense que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de origen autoinmune, crónica, de causa desconocida y siempre con pronóstico reservado. No existe curación del lupus, solo existen medidas de control para la sobrevivencia del paciente en el que su cuerpo ha desarrollado esta enfermedad autoinmune. ¿Listo? Y dentro de los órganos afectados, entre el 40 y 60% de los pacientes van a tener afectación renal. Si un paciente sobrevive a los brotes del lupus eritematoso sistémico, tiene una oportunidad de desarrollar de entre un 40 a 60% la enfermedad renal crónica. Por tanto, el lupus debe, aparte de ser valorado por los reumatólogos, dermatólogos, debe tener un acceso multidisciplinario y seguimiento nefrológico, que al final son los que determinan el fallecimiento de los pacientes con lupus, las complicaciones infectológicas y metabólicas provenientes de la enfermedad renal terminal. Es importante, el lupus pues afecta a población muy joven y preferentemente a las mujeres. De 17 a 35 años es el grupo etario más afectado. ¿Listo? Cuando los primeros 10 años del lupus no ha existido afectación renal, es decir, no hay criterios de nefritis lúpica, es poco frecuente que aparezca. Entonces, por la evolución se conocen lupus buenos, lupus malos y lupus horribles. Los lupus buenos son los que afectan solamente piel, tienen manifestaciones cutáneas, articulares, que se controlan con una o dos drogas y no progresan más allá. En cambio, cuando ha habido el toque de órganos más importantes, el sistema hematopoyético, el corazón y los riñones, el pronóstico es sombrío. ¿Listo? Bueno, y el otro grupo etario en la que es elevada la frecuencia es después de los 50 años, con un marcado predominio para las mujeres. ¿Listo? Entonces, extremos de la enfermedad y de predominio frecuentemente a las mujeres. ¿Listo?
Ya les he mencionado que los pacientes mueren por infecciones, por incompetencia del sistema inmune y afectación de los órganos blancos. ¿Listo? La proporción de afectación a las mujeres es regional. ¿Listo? No tenemos una estadística en Cochabamba, pero de más de 80 pacientes que he visto en el curso de mi vida, solo 2 han sido varones. Entonces, fíjense, la proporción es importante en nuestro medio. ¿Listo? Entonces, 40% desarrolla la afectación renal terminal, ¿listo? La incidencia en poblaciones europeas es de 1.8 a 7.6 casos por 100.000 habitantes, ¿listo? La etiología hasta el momento es desconocida, no tenemos un factor iniciador, sino simplemente la intercurrencia de muchos factores y trastornos de nuestra inmunidad. Se han visto con elevada frecuencia que gemelos monocigóticos, es decir, gemelos que han compartido placenta y bolsa, ¿listo? Desarrollan el lupus casi parecidos y en un tiempo casi cronometrado de reloj en la vida de los gemelos monocigóticos. Existen frecuencia elevada en familiares consanguíneos, 5 a 12%, y familiares que comparten los haplotipos HLA, B8, DR2, DR3, DW1, ¿listo? Comparten con mayor frecuencia el lupus. Se han descrito lupus relacionados a un déficit congénito del C1Q, el complemento 2 y el C4. El C4 lleva la punta en todos estos hallazgos. ¿Listo? Es importante la participación de los estrógenos en la presentación del lupus en las mujeres en pleno desarrollo y al inicio de la menopausia por supresión de la secreción de las mismas, ¿no? Se han detectado factores ambientales, la luz ultravioleta, factores raciales. Lamentablemente, los negros y los latinoamericanos tenemos una frecuencia muchísimo más alta que la población caucásica. ¿Listo? Se han detectado linfocitos B autorreactivos. Acuérdense que los linfocitos B son los que determinan lo propio de lo extraño, son los responsables de la tolerancia inmunológica, son los capaces de declarar la guerra a una proteína extraña, un virus, una bacteria, etcétera, ¿no? Y fruto de esta pérdida de tolerancia inmunológica, existen complejos inmunes circulantes en la sangre que no deberían existirlos. Existen linfocitos B hiperreactivos que están produciendo autoanticuerpos. Linfocitos helper con fusión anómala que no reconocen lo propio extraño, ¿listo? Y presencia de proteínas nucleares libres circulantes en el plasma. Cuando una célula le llega el momento de la muerte, sucede una degradación genética ordenada y que no deja residuos, eso se llama apoptosis, ¿listo? Lamentablemente hay trastornos en la apoptosis celular y se liberan nucleosomas circulantes que son fuente de sensibilización y formación de anticuerpos. Entonces, la patogenia del lupus es multifactorial, factores genéticos, alteraciones de genes reguladores, déficit de complemento, participan hormonas, los factores ambientales, se han descrito la participación de virus, fármacos, tóxicos, etcétera. Todos estos factores llevan a la pérdida de la tolerancia inmunológica en los linfocitos B, que se vuelven autorreactivos, es decir, de manera independiente forman autoanticuerpos, ¿no? Existe una marcada alteración de estos linfocitos contra producción de anticuerpos para antígenos nucleares, ¿listo? Contra antígenos nucleares por una apoptosis celular anómala. Estos anticuerpos se pueden unir localmente y activan la inflamación. Acuérdense que todo complejo inmune va a activar la proliferación, la permeabilidad y la función de las células en el lugar donde se precipite, ¿no? La nefropatía lúpica va a dar lugar a formación de autoanticuerpos que son por sí solos, como el anticuerpo anti-DNA, producen lesión directa sobre la membrana celular endotelial o sobre la membrana basal glomerular. ¿Listo? Y al mismo tiempo los anticuerpos pueden depositarse sobre antígenos in situ y dando daño endotelial y capilar en la membrana basal. Los complejos inmunes que se han formado a distancia pueden depositarse a nivel mesangial y activan el complemento. La activación del complemento va a generar el daño de la membrana celular local y daño de la membrana basal glomerular. Por lo tanto, activan la inflamación y amplificación de inmigración de células. ¿Listo? Entonces, la apoptosis anómala va a exponer
proteínas nucleares para la formación de autoanticuerpos, esa es la fuente. Las lesiones que vamos a ver que caracterizan al lupus a nivel cutáneo, que son el eritema facial, se caracteriza por apoptosis de queratinocitos, y los queratinocitos liberan sus ácidos nucleicos a la circulación y son fuente de formación de autoanticuerpos. ¿Listo? Lo mismo acontece en la afectación glomerular de la membrana basal glomerular, de la membrana endotelial y de las células tubulares. A esto sumado que los anticuerpos y los antígenos tienen carga catiónica, favorecen su adherencia a la membrana basal glomerular y amplificación de la inflamación. Los criterios de diagnóstico para el lupus eritematoso sistémico se basan fundamentalmente en criterios clínicos, en criterios laboratoriales y en criterios del estudio de la inmunidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de nefropatía lúpica, agregamos los criterios de histopatología posterior a una biopsia renal. Se requieren más de 4 criterios clínicos o laboratoriales para diagnosticar el lupus eritematoso sistémico. Este score de la Sociedad Americana de Reumatología tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad del 75% en el diagnóstico clínico del lupus eritematoso sistémico. Los criterios clínicos son la erupción malar, es decir, el eritema malar, ¿no? Que no es nada más que una lesión eritematosa de la piel que se expone a la luz ultravioleta del sol a nivel facial y que respeta los pliegues nasolabiales. La erupción discoide o el lupus discoide, que son lesiones eritematosas en parches morbiliformes con aumento de la capa de queratina, ¿listo? Y lesiones foliculares pueden aparecer en cualquier parte del cuello. Estas erupciones discoides son las parecidas, son confundidas con lesiones micóticas y habitualmente reciben tratamiento con corticoide y antimicóticos, mejoran y estamos encubriendo la presentación de un criterio importante. La fotosensibilidad, que no es nada más que una quemadura inusual o reacción inusual a la luz solar. Las úlceras orales, ¿listo? Que se forman sobre todo en paladar óseo, son habitualmente indoloras y son criterios a considerar. La artritis no erosiva, es decir, que la radiografía de pequeñas y medianas articulaciones puede ser completamente normal, ¿listo? Pero sí vamos a tener dolor y a veces líquido interarticular. La serositis, pleuritis, pericarditis son importantes a tenerlas en cuenta. El compromiso renal, que se va a caracterizar por proteinuria anómala, presencia de cilindros celulares, hipertensión y caída de filtrado. El compromiso neurológico, esto es muchísimo más complicado aún, la presencia de convulsiones o psicosis lúpica, ¿listo? Prácticamente al presente el neurolupus es una entidad que requiere cuidados intensivos, tratamientos muy sofisticados para salvar la vida de los pacientes que han sufrido compromiso neurológico. El compromiso hematológico, la anemia hemolítica con un test de Coombs negativo es la característica. Anemia hemolítica autoinmune, pero con test de Coombs negativo. Y la triada clásica que caracteriza al lupus, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Estos criterios siempre son preguntas de examen y nunca se acuerdan, ¿eh? Y todas las alteraciones de la autoinmunidad, presencia de anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-SM, pueden estar presentes anticuerpos antifosfolípido, anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, que se van a acompañar de fenómenos trombóticos, miocárdicos y de sistema nervioso central con complicaciones severas que comprometen la vida. ¿Listo? El famoso marcador del LUES aún se mantiene como falso positivo como criterios, ¿sí? Para la sífilis, el marcador luético. Los anticuerpos antinucleares pueden estar asociados, pero no anti-DNA. Los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes y también se presentan de forma secundaria en el lupus. ¿Listo? El eritema facial, fíjense cómo respeta el pliegue nasogeniano. ¿Listo? Esto básicamente es por la exposición a la luz ultravioleta del sol. La sombra de las cejas protege a la piel que está periorbitaria. La sombra de las cejas protege los pliegues y por tanto no se observan quemaduras. Fíjense en la imagen, podemos ver los pliegues están indemnes del eritema. Ese es el eritema clásico del lupus eritematoso. Las úlceras orales,
que no tienen dolor a nada. ¿Listo? Bueno, pueden aparecer manifestaciones purpúricas en piel. Este es el eritema discoide. Fíjense, parecen placas hiperqueratósicas. Son confundidas como lesiones micóticas y tratadas con corticoide. Ahora, lo que nos interesa, la glomerulopatía lúpica. Las más de las veces los pacientes tienen esa historia de síntomas y no consultan hasta que empiezan con el edema. El edema o la retención hídrica importante hace que recién consulten los pacientes y el momento del diagnóstico de lupus es cuando existe un compromiso de la función renal. Pero, como toda enfermedad, va a tener criterios clínicos y serológicos para hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y para nosotros corroborar la afectación renal, necesitamos el análisis del sedimento urinario. El sedimento urinario es lo que llamamos proliferativo, es decir, es rico en elementos de una glomerulopatía. La hematuria se va a presentar con dismorfismo, vamos a tener cilindros hemáticos, vamos a tener cilindros granulosos, la función renal puede o no estar afectada según la evolución del cuadro. El hemograma con las manifestaciones ya mencionadas de leucopenia, plaquetopenia y linfopenia. La actividad del complemento, sobre todo el C3, pues hemos dicho que uno de los factores causales del lupus es el déficit congénito de C4, por tanto, al C3 le damos un criterio muy importante de actividad lúpica, y el C1Q en orina. Los anticuerpos contra el ácido desoxirribonucleico tienen mayor sensibilidad y especificidad que los otros autoanticuerpos. La presentación clínica para sospechar de una glomerulopatía lúpica va a ser un síndrome nefrótico, es la forma más frecuente. El síndrome nefrítico puede venir como una glomerulonefritis rápidamente progresiva y con requerimiento dialítico en muy pocos días o semanas, como hemos visto el cuadro anterior. ¿Listo? Basta que exista una proteinuria patológica por encima de 500 miligramos, podemos corroborar que existe afectación glomerular y, por tanto, está indicada la biopsia renal. Estos son los criterios diagnósticos para indicar una biopsia renal. El otro criterio muchísimo más importante es que el 60% de los pacientes van a desarrollar afectación glomerular, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es relacionado, bueno, con los anticuerpos antifosfolípidos, fenómenos trombóticos, abortos, disfunción cerebral, el anticoagulante lúpico y las manifestaciones renales nos hablan de un lupus grave. Y cuando hemos biopsiado, bueno, el estudio histológico requiere microscopía óptica, inmunofluorescencia necesariamente, y la recomendación es contar con microscopía electrónica también. Se describen 6 grupos fáciles de aprender, no se les va a preguntar, pero es importante que conozcan las características de cada uno de ellos. La clase 1 se llama cambios mínimos o cambios mesangiales mínimos, es casi una microscopía óptica completamente sana, pero sí la inmunofluorescencia va a ser positiva. La clase 2 es una mesangial, la clase 3 se llama focal, la clase 4, que es la más predominante, se llama difusa, la clase 5 la membranosa, y la 6 es prácticamente una esclerosis terminal del lóbulo glomerular. ¿Listo? ¿Estamos viendo las imágenes, chicos, o hay alguna dificultad? Se ve, doctor. Bueno, me alegro. Bueno, es que están todos ahí tapados, callados. Bueno, la clase 1 es una microscopía óptica, como ven en este ovillo glomerular, casi normal, pero sí se pueden detectar pequeños depósitos mesangiales, un incremento leve de la celularidad mesangial, leve. ¿Listo? No existen cambios de esclerosis ni depósitos de proteínas aún. La inmunoelectroforesis nos puede dar presencia de anticuerpos y complemento, pero muy tenues. La microscopía óptica parece normal en los ovillos glomerulares, ¿listo? Esa es la tipo 1, que también se llama cambios mínimos. La tipo 2 afecta al mesangio y como en este ovillo glomerular vemos aumento de la matriz mesangial y aumento de la celularidad. Fíjense, en este segmento glomerular se pueden contar muchos más núcleos mesangiales que un segmento que conserva las características normales. En este ovillo glomerular más grande predomina el aumento tenue de la matriz mesangial y la celularidad difusa de todas las células mesangiales. Acá la inmunofluorescencia para el complemento 3 es positiva y para el C1Q también. Existe discreta celularidad. El patrón
de la inmunofluorescencia, patrón mesangial. ¿Listo? La glomerulopatía tipo 3 se llama focal porque afecta no a todos los glomérulos y en cada glomérulo afecta solamente un segmento, al igual que la esclerosis focal y segmentaria cuando vimos lesiones básicas, ¿verdad? Entonces, existen subclases, pero que no compete para el nivel de aprendizaje de ustedes. Simplemente la esclerosis, la glomerulonefritis proliferativa focal o tipo 3, afecta a menos de la mitad de los ovillos glomerulares y a un solo segmento del ovillo glomerular. Eso es importante. Fíjense abajo en la imagen, tenemos dos ovillos glomerulares y vemos solamente la esclerosis y las adherencias a la capa parietal de Bowman de una parte de ella. Esto ya representa un signo de mal pronóstico. Acá vemos un ovillo de tamaño conservado, pero con esclerosis en más de un segmento. ¿Listo? Entonces, esa es la tipo 3 o glomerulonefritis proliferativa focal. La tipo 4 es la más frecuente de las lesiones y es la que, donde empieza el peor pronóstico para nuestros pacientes renales. ¿Listo? Existe una proliferación global, pero acá la característica es ya que existen depósitos. Se producen depósitos de material fibrinoide, que son nada más que globulinas o complejos inmunes que se depositan en el espacio subendotelial y a veces mesangial. ¿Listo? Eso es lo que se llama necrosis fibrinoide y que precede a la atrofia glomerular. Si ustedes ven este ovillo glomerular grande, ya no se ven las luces de los capilares. Todo es matriz mesangial y acá hay una zona ya de esclerosis glomerular. ¿Listo? En este fragmento de glomérulo que ven, ¿listo? Vemos los depósitos de material fibrinoide. ¿Listo? En el espacio subendotelial, estas cosas rosadas enormes que se ven, es el material de necrosis fibrinoide. ¿Listo? Pueden existir extracapilaridad. Fíjense acá en el espacio urinario hay aumento de celularidad, aunque no cumple el criterio de más de 2 células todavía, pero sí, en más del 50% de ellos va a haber semilunas. Los depósitos inmunes determinan lo que se llaman asas de alambre. ¿Listo? La membrana endotelial está duplicada por depósitos de complejos inmunes. Obviamente que la inmunofluorescencia va a ser positiva y tiene un patrón mixto, tiene un patrón mesangial y un patrón lineal, porque los depósitos de inmunocomplejos son debajo del endotelio de los capilares glomerulares. La tipo 4 ya es una lesión casi terminal, ¿listo? Porque no va a haber recuperación por los depósitos que hay. Esta es una imagen de una clase 4, por tanto, proliferación difusa, aumento de matriz mesangial, pérdida de las luces capilares, ¿listo? Y la formación de los dobles contornos que se ven alrededor de algunas pequeñas luces, que no es nada más que depósitos de inmunocomplejos. Caramba, a ver. Ouch. A ver, tengo alguna dificultad. A ver, espérenme un segundito. Bueno, esa era la clase 4. Y la clase 5 prácticamente es la esclerosis glomerular, donde ya no se distinguen, viene como en esta imagen, ya no se distingue el ovillo glomerular, no se distingue prácticamente ningún elemento, y menos las luces capilares. ¿Listo? La esclerosis afecta al más del 90% de los glomérulos que se ven en la muestra por biopsia. Toda esta secuencia de imágenes hace que se clasifiquen las lesiones por actividad y cronicidad. Y esto les tiene que quedar muy bien claro a ustedes. Los criterios de actividad son lesiones inflamatorias recientes. Por tanto, son factibles a modificarse con la inmunosupresión o las técnicas antiinflamatorias o tal vez hasta de depuración extracorpórea. En cambio, las lesiones de cronicidad ya traducen el cambio del tejido noble por tejido cicatricial, tejido fibroso, colágeno, ya irreversible. Por tanto, si en las biopsias el patólogo informa que predominan los criterios de actividad, podemos dar una esperanza de recuperación de algo del filtrado glomerular. En cambio, si predomina la cronicidad, no lo vamos a someter a inmunosupresión, no vamos a generar complicaciones secundarias a la terapia instituida y vamos a dejar a la evolución a la cronicidad y a la terapia dialítica. Los criterios de actividad son la hipercelularidad de cualquiera de las estirpes, ya sean
intraglomerular, extraglomerular, cuando predominan los núcleos, ¿verdad? La necrosis fibrinoide, los depósitos de inmunocomplejos pueden ser reabsorbidos por un mesangio competente aún. Las semilunas, como ya saben ustedes, en fase celular. La presencia de trombos hialinos, las asas de alambre, ¿listo? Los infiltrados leucocitarios y la infiltración tubulointersticial. En cambio, las lesiones de cronicidad, la esclerosis glomerular, las semilunas fibrosas, presencia de fibrosis intersticial, atrofia tubulointersticial, son lesiones que no se van y por la actividad que tienen, solamente son pasibles a tratamiento. 5, ¿listo? Membranos que caracterizan a la glomerulopatía membranosa primaria, es decir, tiene una elevada capacidad de resolución espontánea. Por tanto, están entre estas formas, de las formas más leves para el lupus, la 1, la 2 y la 5. Se pueden dar dosis inmunosupresoras de prednisona y si existe córticosresistencia se pueden administrar bolos de ciclofosfamida quincenales o mensuales durante 6 meses. Para las formas más graves que evolucionan necesariamente a la cronicidad, las formas 3, es decir, la focal y la difusa. También empezamos con prednisona, ciclofosfamida, ¿sí? Pero acá, fíjense, se debe mantener la terapéutica prácticamente hasta el año, ¿listo? No existe ninguna terapéutica instituida que no dure menos de 2 años, ¿listo? Fíjense el cansancio que logramos en nuestros pacientes. Durante 2 años debemos tenerlos con medicación. Y si solamente después de 2 años no constatamos una recaída, podemos decir que hemos controlado el lupus, pero la potencialidad de la recidiva o la recaída siempre van a existir. Para nuestros pacientes que tienen corticoresistencia, bueno, no, el lupus es una enfermedad grave, no nos vamos a jugar a darle solo prednisona siempre, ¿listo? Tiene que existir una asociación de un inmunosupresor antiinflamatorio versus una droga citostática, ¿no? Entonces, podemos usar la ciclosporina, el micofenolato de mofetilo. Acá les he puesto las acciones que tiene el micofenolato de mofetilo porque parecería ser la droga ideal para el lupus. Pero cuando tenemos un paciente con un lupus grave, usar el micofenolato es como tener una novia que no acepta casarse con uno. Tenemos que esperar el efecto de inhibición medular de 3, 4, hasta el 5.º mes, recién aparecen los resultados efectivos. En cambio, si empezamos con pulsos de ciclofosfamida, en 2 meses tenemos resultados y respiramos tranquilos. Esta es una enfermedad crónica que no podemos contemplar la presentación de complicaciones. Por tanto, fíjense los efectos del micofenolato. Inhibe selectivamente la proliferación de linfocitos T y B. Miren, al afectar el desarrollo de los linfocitos T y B, prácticamente estamos cortando la causalidad del lupus. Disminuye la expresión de moléculas de adhesión. Reducimos la esclerosis glomerular, el daño vascular, el daño de la membrana basal, excelente, excelente, ¿no? Inhibe la migración de linfocitos y monocitos y macrófagos a la zona de inflamación. Pucha, qué efecto más perfecto en el lupus, ¿verdad? Inhibe la interacción de células presentadoras de antígeno y el linfocito, es decir, de que va a haber menos sensibilización a los linfocitos con los autoanticuerpos. Por tanto, reducción de formación de autoanticuerpos. Y algo también importante, interacción entre linfocito y efector de células blanco, es decir, que las células dendríticas, que son las que exponen los antígenos a los macrófagos para la formación de anticuerpos, van a estar interferidos por el micofenolato, por tanto, se reduce la capacidad de respuesta del sistema inmune frente a antígenos circulantes. Bueno, y el último blanco que es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Pelear contra los linfocitos que dan toda la sensibilización son los linfocitos TD CD20 a través de anticuerpos monoclonales que se han formado en el ratón, ¿listo? Y es la droga que se conoce al presente como rituximab, ¿listo? Acuérdense, la inducción tiene el objetivo de reducir el brote renal, evitar la evolución a la cronicidad, ¿listo?
a través de un tratamiento intensivo que puede durar de 3 a 6 meses. La inducción se realiza con las drogas a dosis plenas. Y cuando solamente hemos logrado una remisión o reducción de los síntomas, es decir, todos los síntomas clínicos que tenía el paciente con nefropatía lúpica, puede tener fiebre, desame, serositis, pericarditis, anemia hemolítica, nefritis con proteinuria nefrótica o no nefrótica, y logramos una reversibilidad de ellos, termina la fase de inducción y empezamos la de mantenimiento para reducir los brotes y mantener un bienestar en nuestro paciente con inmunosupresión menos intensa. El tiempo siempre se recomienda que sea hasta 2 años de haber logrado la remisión. Por tanto, el mantenimiento son 2 años después de que la inducción ha logrado revertir las manifestaciones, en este caso la proteinuria, la hematuria y la caída del filtro glomerular. Son condiciones muy poco frecuentes para nuestros pacientes. Luego existe la forma rápidamente progresiva. También vamos a empezar con prednisona, pulsos de metilprednisolona. Está indicada la ciclofosfamida por su efecto inmediato sobre la proliferación de linfocitos y formación de anticuerpos. Y está indicada la plasmaféresis, es decir, vamos a remover los anti-DNA que están ocasionando el daño endotelial en este caso. Se puede usar las inmunoglobulinas o suero hiperinmune para modular la respuesta de daño, ¿sí? Se usa la ciclosporina y el rituximab, ¿listo? No vamos a competir cuál es nuestro preferido, pero se pueden usar en función de los recursos que tenemos para cada paciente. Los pacientes, cada uno es un libro aparte. Luego está el tratamiento no inmunológico en la fase de mantenimiento. Los antimaláricos como la hidroxicloroquina, ya famosa por el efecto de evitar la introducción del coronavirus a los linfocitos y la salida de estos cuando se han multiplicado. Bueno, también se le conoce como un efecto inmunomodulador en el lupus y disminuye las recaídas. ¿Listo? El único efecto secundario que tiene es la formación de cataratas, pero no he visto ni un solo paciente que tenga cataratas en más de 15 años de vigilancia a los pacientes. Luego están los bloqueantes del sistema renina, evitar la proteinuria y evitar la angiogénesis y la fibrosis intersticial. Las ventajas de los hipolipemiantes, sobre todo los fibratos y las estatinas, van más allá de solo reducir la dislipidemia, sino también van allá a modular la respuesta inmunológica. Sobre todo las estatinas se han demostrado que tienen un efecto inmunomodulador, ¿no? Bueno. Luego se debe tratar la enfermedad ósea. Acuérdense que la prednisona el paciente va a tomar por prácticamente 2 años. La prednisona favorece la pérdida de calcio en la orina, ¿sí? Y por tanto hay que reponerlo para no desencadenar una enfermedad, la osteopenia o el hiperparatiroidismo secundario. El paciente con lupus es un paciente inmunocomprometido, por tanto debemos utilizar la inmunidad en todos sus recursos, ¿listo? Es importante el apoyo multidisciplinario y también apoyar en la parte psicológica por psicología y psiquiatría. ¿Listo? No hay nada peor que decirle que tiene un paciente el lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? Pucha, las anécdotas con cada uno de los pacientes que han fallecido son para llorar. Lamentablemente afecta al ser que más queremos, a las mujeres, y afectan a personas que tienen un perfil bastante interesante, son personas bastante de mucho sentimiento, que sufren por los demás. Parecería que esta enfermedad elige a las mujeres que son más cariñosas con sus padres, son madres súper protectoras, son personas muy dedicadas, son personas bien prolijas. Créanme que no conozco a una mujer que tenga un perfil de agresividad, mala educación o que sea del MAS y que sufra lupus, ¿eh? ¿Listo? Siempre afecta a mujeres maravillosas y no las quita del partido, de la vida. Bueno, acuérdense que si sobrevive el paciente, la mitad de ellos va a tener enfermedad renal terminal. Los únicos que tienen buen pronóstico, el tipo 1, el tipo 2 y la membranosa. ¿Listo? La sobrevida renal de las formas que reciben tratamiento, el promedio son 2 años. ¿Qué significa todo esto? Que todas las drogas inmunosupresoras pueden asegurarse en un lapso de 2 a 5 años la sobrevida renal. ¿Listo? Por tanto, las medidas que hacemos nosotros prolongan la sobrevivencia renal hasta 5 años. Por tanto, el paciente sí o sí va a desarrollar enfermedad renal crónica, va a requerir diálisis y trasplante. Y si desarrolla trasplante, pues la recidiva es 4 o 10% en el primer año de trasplantado.
El neurolupus es un capítulo aparte, se caracteriza por la presencia de factores de trombosis arterial, ¿listo? Como secundaria la formación de anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpido y los famosos anticardiolipina. Se asocian a fenómenos de trombosis, aborto disfuncional, trombocitopenia, disfunción cerebral irreversibles. ¿Preguntas hasta acá? Oigan, ¿les ha afectado la prednisona? Preguntas para la nefropatía lúpica. Vamos, chicos, hablen ahora. ¿Ninguna pregunta? Expertos en lupus son entonces todos ustedes, ¿eh? O están roncando, han dejado sus celulares en el baño infamés y que están viendo televisión. Melissa, ¿estás ahí? Sí, doctor. Despertá, despertá. Bueno, ni una pregunta, qué capos. Bueno, ¿se ve la imagen? Sí, Meli. doctor. Sí. Bueno. Otra enfermedad catastrófica, pues es la diabetes. Y lamentablemente en nuestra sociedad no tenemos cifras, pero la prevalencia a nivel mundial está entre el 12 y 15%. Hay unas cifras alarmadoras en nuestro medio, en Santa Cruz y La Paz, que han hecho estudios poblacionales bastante serios, se han llegado hasta el 30%, y eso es una catástrofe, es una catástrofe. Bueno, allá en Santa Cruz comer las masitas son ricas, ¿listo? Si no comes pan en Santa Cruz, no sos camba, ¿no? Y en La Paz, si no comes ¿cómo se llama? El plato de chuño, papa, habas, aftati. ¿Alguien de La Paz está ahí? Bueno, ese plato es 100% hidratos de carbono, ¿no? Entonces, bueno, el predominio de la dieta hidrocarbonatada y el sedentarismo, caramba, es un orgullo en el Alto que las cholitas sean gorditas, ¿no? Pero eso conlleva que también sean diabéticas, ¿no? Bueno, la diabetes en el mundo es una preocupación del personal de salud, de las políticas de salud y de la economía mundial. ¿Listo? Cuando hacíamos consulta externa a mis alumnos, siempre les he jalado de las patas para decirles que si no entienden diabetes, si no entienden enfermedad renal crónica, pues estamos muy mal. Estamos viviendo un perfil a nivel mundial diferente al que era hace unos 15 o 20 años atrás. Antes eran las enfermedades infectocontagiosas. Se moría la gente de neumonía, tuberculosis, diarreíta. ¿Listo? Es más, nos enseñaban como clase práctica en primer año a preparar el suero de deshidratación casero. Guay de aquel que no sabía preparar el suero de deshidratación casero y cómo debía administrar. Nos enseñaban atención primaria en salud para hidratar a nuestra gente. Atrás ha quedado esa historia, ¿no? Ustedes ya están para neurocirugía y se están olvidando de las enfermedades que están matando a nuestra gente, como la diabetes. ¿Listo? Fíjense en la parte superior. En el 2012 habían 347 millones de diabéticos en el mundo y se espera que para acá, de acá en 3 añitos más, hayan 540 millones de diabéticos en el mundo. ¿Listo? La prevalencia de los países, más alta de los países como México, Arabia Saudita, Líbano y Malasia son mayor al 12%. Nuestro país está descubierto por encima del 30%. ¿Listo? Lo que mata de la diabetes es el riesgo cardiovascular. 50% se mueren por enfermedad cardiovascular, 20% por insuficiencia renal, 50% padecen complicaciones neurológicas y metabólicas cutáneas, ¿no? Acuérdense, fíjense estas gráficas, el riesgo por muerte de una persona promedio que no tiene diabetes, ¿listo? Y se duplica prácticamente cuando tiene diabetes, ¿no? Bueno, entonces la diabetes tipo 2 es la que más predomina en el planeta. En 1920 se han escrito los primeros textos de la diabetes mellitus. ¿Listo? Se ha reconocido que era la cetoacidosis, la desnutrición, la debilidad, la desnutrición positiva, progresiva y la deshidratación. Y se los veía morir con una desnutrición extrema, porque la diabetes mellitus es eso, perder las calorías, perder las proteínas. ¿Listo?
generar un metabolismo anaeróbico y sucumben con desnutrición y caquexia extrema. En 1921 se reconoce el efecto y el resultado de la insulina, y a través de cultivos o secreción pancreática de cerdos se empieza a utilizar la insulina y se reconoce la importancia de la insulina en el desarrollo de la diabetes mellitus. En 1936, fíjense, ya se descubre la patología renal secundaria a la diabetes mellitus. ¿Listo? Bueno, y las siguientes décadas después del 40 a la fecha solamente estamos viendo la multiplicación de los casos. Está aconteciendo como el coronavirus, ¿no? Ya hoy día son, creo, ya 20 millones de afectados, ¿listo? En menos de 7 meses, ¿listo? En 1912, como les dije, habían 347 millones de pacientes con diabetes. Fíjense la cantidad de todos estos, el 25-45, va a desarrollar enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es la enfermedad más cara del planeta. Hace 15 años atrás, la enfermedad más cara para sostener la vida de las personas era el SIDA. El paciente que portaba el virus de la inmunodeficiencia, para lograr sobrevivir, gastaba entre $2,000 a $3,000 al mes. Ahora ese monto lo gastamos en el enfermo renal que requiere diálisis. En nuestro país hasta $1,500 vale el mes de tratamiento dialítico para que sigan viviendo nuestros pacientes. ¿Y eso de dónde viene? De nuestros impuestos, de nuestros recursos. ¿Listo? No los vamos a matar a los diabéticos, pero sí tenemos que apoyarlos a recuperarse, a reducir, a informarles para reducir la elevada frecuencia de la enfermedad renal crónica. Bueno, la evolución es irremediable en cuanto a sus complicaciones crónicas, microvasculares y macrovasculares. Las enfermedades macrovasculares son el ACV, la enfermedad coronaria y la enfermedad vascular periférica, que amputan al paciente de a poquito, primero un piecito, luego la pierna, luego el muslo, listo. Y está terriblemente mal. En cambio, las microvasculares son las que dejan ciego a los pacientes, las que dejan la polineuropatía periférica y la nefropatía diabética. ¿Listo? Estas 6 complicaciones son las que se llevan al paciente, además de las infecciones. ¿Listo? Bueno, en todo el mundo, la principal causa de ingreso a diálisis es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es un marcador de desarrollo de enfermedad renal y muerte prematura en los diabéticos. Cuando se ha presentado la nefropatía diabética en el curso de la diabetes mellitus, el paciente, su reloj lamentablemente invierte su recorrido, empieza a descontar su vida. Esa es una realidad, esa es una alarma que debemos tener. Si tenemos un paciente, un familiar, un hermano, un hijo, una madre diabético, tenemos que cuidarlos en la vigilancia de estas complicaciones. ¿Listo? La presencia de nefropatía diabética aumenta el riesgo cardiovascular 100 veces más que la población que no es diabética. Por tanto, prácticamente la nefropatía diabética tiene un calendario de muerte cuando se presenta, ¿no? ¿Listo? Entonces, la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Lo peor es de que su mantenimiento eleva costos de atención y rehabilitación. Lo peor para nuestros pacientes diabéticos es la discapacidad. Dígame, ¿qué hace un paciente amputado? ¿Qué hace un paciente que está ciego? ¿Qué hace un paciente que tiene que ir 3 veces por semana a la unidad de hemodiálisis? Es terrible. Pero cuando tenemos un ser amado que sufre la diabetes y sufre estas complicaciones, pues lo llevamos de la mano, lo llevamos a diálisis o le damos un riñón para que se trasplante y por lo menos pueda quedarse con nosotros en casa. El 35% de la población que requiere diálisis y trasplante es un costo económico elevadísimo, ¿listo? Toda la población que está en diálisis y ha requerido trasplante, 35% de ellos son diabéticos, ¿no? Bueno, les había mencionado, este es un trabajo prácticamente del siglo pasado. En el 98, la Sociedad de Endocrinología en La Paz hizo un seguimiento tremendo. Hicieron un estudio multicéntrico. En el Alto se encontró 2.7%, en La Paz 5.7%, en Cochabamba 9.2% y en Santa Cruz 10%. Ahora hay un estudio del 2008 en Santa Cruz, en la que Santa Cruz se ha disparado hasta el 30% de su población económicamente activa. Acuérdense que no solo va la diabetes, va la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia y el sedentarismo.
Para el 2020 tenemos más de 10.000 pacientes en terapia dialítica en el país. En Cochabamba hay 1.300 pacientes. Entonces, piensen la magnitud de la afectación de la diabetes en la sociedad. ¿Listo? La anatomía patológica, pues fíjense, es desde 1936 y no hemos hecho nada por reducirla ni por evitarla. Las lesiones anatómicas básicas son engrosamiento de la membrana basal glomerular por depósito de albúmina, depósito de globulinas y depósito de inmunocomplejos. Va a existir expansión de la matriz mesangial, va a haber hialinización arteriolar, ¿listo? Los mecanismos de compensación, que entre ellos la hiperfiltración, van a dar lugar a fenómenos de esclerosis glomerular, reducción del calibre de las arteriolas, hipoperfusión y alteración del flujo renal. Y al final, la fibrosis glomerular con la muerte de la unidad glomerular, ¿no? Fíjense, las lesiones están descritas desde hace mucho tiempo. Para arriba tenemos un ovillo glomerular sano, acá tenemos tal vez una clase 4, como vamos a ver ahora la clasificación en la que existe proliferación mesangial, obliteración de las luces capilares, depósitos de material proteináceo, depósitos hialinos, como se ven acá en esta tinción de hematoxilina y eosina, y vean este ovillo glomerular. Ya no se distinguen las luces capilares, por tanto, esto es un glomérulo obsoleto, con lesiones de esclerosis, colapso de luces vasculares y reemplazo de la matriz mesangial. ¿Listo? Fíjense, acá es una lesión grosera con depósitos hialinos gigantes que prácticamente han reducido el tamaño del ovillo glomerular y ya es disfuncional este ovillo glomerular. ¿Listo? Siempre se habla de que en la diabetes hay un fenómeno de desbalance entre síntesis y degradación. ¿Por qué? Porque está alterado el metabolismo de hidratos de carbono y grasas por el déficit de insulina o la resistencia a la insulina. Por tanto, todas las células sucumben por la síntesis anómala de hidratos de carbono, catabolismo incompleto de ácidos grasos y proteínas, ¿listo? Porque se establece un estado de gluconeogénesis. La célula necesita glucosa para trabajar, pero la glucosa se queda afuera de la célula porque no hay suficiente insulina o hay receptores de insulina insuficientes. Por tanto, la insulina no entra con la glucosa dentro de la célula y dentro de la célula se produce un metabolismo alterno que va a dar lugar a la formación de detritus y restos que van a terminar con la apoptosis celular. ¿Listo? Se van a acumular estos productos metabólicos que se llaman productos finales de la glucosilación o AGEs, ¿no? Y concomitantemente hay depósitos de proteínas, albúmina, fibrina, inmunoglobulinas, productos de degradación plaquetaria, etcétera, ¿no? La fisiopatología, aunque parezca jocoso, pero es real. La diabetes hasta ahora no tiene una fisiopatología franca. Muchas vías metabólicas. Es un sistema complejo entenderlo. Hasta ahora no se ha escrito la última palabra en la diabetes mellitus y fíjense las implicancias que tiene a nivel del planeta Tierra. Hasta ahora no tenemos tratamiento. ¿Listo? Tanto se trabaja, pero hasta ahora no entendemos bien las vías de daño celular y la muerte que se produce. ¿Listo? Es fácil reconocer cómo se va muriendo de a poco un diabético. Nada más si tienen un familiar, pónganle a alguien que no es diabético de la misma edad de su paciente y se van a dar cuenta el deterioro que sufre el diabético desde el día en que se ha diagnosticado la diabetes mellitus. ¿Listo? Sufrir de esta maldita enfermedad significa tener bastantes valores de vida, bastantes valores de profesión, bastantes valores de motivación de vida para llevar la educación, el control de la dieta, el control de la medicación y aceptar las complicaciones que aparecen en el camino de la diabetes. ¿Listo? Hasta ahora no tenemos una visión y evidencia científica integrada. ¿Listo? Existen varias vías que explican los cambios, los mecanismos que permiten explicar los daños que se producen. Todos son vías fragmentadas, ¿listo? Pero se reconocen tres vías, la teoría metabólica, la teoría genética y la teoría hemodinámica, que son las que mejor se han estudiado en estos últimos años, ¿listo? Fundamental para el desarrollo de la nefropatía diabética es la exposición prolongada al medio diabético. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros metabolitos y nuestras vías metabólicas están en medio de hiperglucémico, ¿listo? ¿Qué hace la glucosa en incremento en estas vías metabólicas? Va a generar mayor formación de productos finales de glucosilación. Ya vamos a ver luego en qué consiste la glucosilación. ¿Listo?
Bueno, por tanto, la exposición al medio diabético es el principal mecanismo inicial de la nefropatía diabética y de las complicaciones. Importante el tiempo de evolución, es decir, los cambios empiezan desde el día que se diagnostica la enfermedad, ¿listo? Y acá ustedes tienen que discernir dos tipos de diabetes. El diabético tipo 1, que es el insulino requiriente, se diagnostica pues, el día que se le acabó el páncreas y no produce insulina y el paciente hace cetoacidosis, hace un cuadro de deshidratación o tiene un cuadro de sepsis relacionada y se diagnostica la diabetes tipo 1. No se puede vivir con la diabetes tipo 1. En pocos días se muere, por tanto el diagnóstico es concomitante a la presentación. En cambio, la diabetes tipo 2, ¿listo? En la que hay reducción de los receptores de insulina o resistencia a la insulina, es el paciente que tiene poliuria, polidipsia y que compensa bien estas manifestaciones tomando agua y comiendo, pero sí se produce un adelgazamiento. Son los gorditos felices que van perdiendo peso sin darse cuenta. Pueden pasar 15, 20 años y solo diagnosticarse a veces con la presentación de la insuficiencia renal. ¿Listo? El tiempo en la que son diabéticos nunca se puede determinar. Solo Dios sabe cuándo empezó la diabetes tipo 2 en el que tiene resistencia a la insulina o tiene receptores de insulina reducidos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta los antecedentes familiares y además, si sumamos al trastorno metabólico de la insulina, la presencia de hipertensión, dislipidemia, infecciones, etcétera, van a hacer que la nefropatía se desarrolle con mayor prontitud. ¿Listo? Entonces, hay varias explicaciones, pero nada más podemos asumir que son la interacción de factores metabólicos, hemodinámicos, hormonales, vías de comunicación intracelular. Hay lindos trabajos para tener en cuenta que se han relacionado a grupos genéticos, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿listo? Hay una historia familiar de hipertensión con angiotensinas algo distintas a las que conocemos, receptores de angiotensina diferentes. ¿Listo? Por tanto, están las teorías isoméricas de la angiotensina y los receptores. ¿Listo? Aparentemente existe mayor predisposición. Eso se explicaría sobre todo en la raza negra, que tienen una angiotensina isomórfica diferente a la raza caucásica, ¿no? ¿Listo? Y la presencia de algún componente genético, por ejemplo, la presencia del alelo GB3825 que está en estudio actualmente, que interviene en los receptores de cotransporte sodio hidrogeniones. Todavía no se tienen resultados claros, ¿no? Bueno, la nefropatía diabética va a ser la sumatoria de todos estos factores relacionados con la hiperglucemia, los procesos bioquímicos y físicos que se alteran a nivel de los tejidos, ¿listo? Ustedes tienen que entender que la diabetes afecta el principal órgano, al órgano que en silencio ni siquiera lo tomamos en cuenta. El órgano más importante de la vida se llama endotelio. ¿Listo? Entonces, ustedes están acostumbrados a ver corazón, riñones, médula ósea, pero el endotelio es el órgano más importante, porque es el órgano que tolera estos cambios metabólicos, tolera los procesos de oxidación, reducción. Hablando de oxidación, es el endotelio que sufre por las inhalaciones o ingesta del dióxido de cloro que están usando algunos de ustedes, infames. ¿Listo? Y se va a producir necrosis del endotelio. ¿Listo? Y a nivel del alveolo también. ¿Listo? Entonces, el endotelio es el principal órgano que sufre estos cambios metabólicos por el metabolismo alterado de hidratos de carbono y grasas y va a generar complicaciones a la larga que tienen otro nombre ya, arteriopatías, retinopatía, nefropatía y neuropatía. ¿Dónde ha empezado eso? En sus endotelios de esos órganos. ¿Listo? La microalbuminuria sigue siendo el principal marcador sensible. ¿Listo? Hemos hablado que proteinuria patológica es de 150 a 300 y la microalbuminuria está en ese rango. Y hablamos de proteinuria franca por encima de 300 miligramos. ¿Listo? Muchas de las vías metabólicas han sido estudiadas, solo les voy a dar algunas. Es muy complicado, no se les va a exigir, pero es fundamental que ustedes sepan quién es la aldosa reductasa, qué es el diacilglicerol, quién es la beta-2 proteinquinasa, ¿listo? Y qué es la glucosilación no enzimática de las proteínas, ¿listo? Hemos hablado que coexistir o vivir en un medio hiperglucémico es la condición necesaria para el daño celular, ¿listo?
Y la hiperglucemia se va a acompañar por aumento de la actividad de la aldosa reductasa, se va a aumentar la activación de la vía de los polioles, ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿listo? Aumento en la formación de productos de glucosilación no enzimática, aumento del estrés oxidativo, se afecta la activación de vías de señalización celular, incluyendo la proteína C. Aumenta la actividad de la diacilglicerol y aumenta la actividad de la beta-2 proteinquinasa C. ¿Listo? Todos estos van a afectar la permeabilidad endotelial, favorecen el reclutamiento y adhesión de moléculas, aumentan síntesis de citoquinas, activación del factor de crecimiento beta y el factor parecido al activador de plaquetas. ¿Listo? Y estos que generan fibrosis. ¿Listo? Activan la adhesión de plaquetas, activan la formación de integrinas y las integrinas adhieren proteínas que terminan al final en la fibrosis del endotelio. ¿Listo? Les había mencionado que el medio hiperglucémico da lugar a la formación de productos finales de la glucosilación. Son los AGEs. ¿Listo? Entonces, estos van a inducir liberación de citoquinas que inducen daño tisular directo, además hipertrofia glomerular, proliferación mesangial. ¿Listo? Muchas de las moléculas van a ser activadas desencadenando procesos bioquímicos a nivel de retina, a nivel de los ovillos glomerulares y a nivel de la vaina de los nervios. Y todos estos se van a manifestar por retinopatía, nefropatía y neuropatía. ¿Listo? Existen efectos tóxicos de sustancias que se forman en exceso, como es el sorbitol, el estrés oxidativo y la activación de la proteína quinasa C, como vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué es la aldosa reductasa? La aldosa reductasa es una enzima que está en el citoplasma de muchas células, predominantemente a nivel del epitelio corneal, en el cristalino, en los pericitos retinales, es decir, en las células que nutren la retina de nuestros ojos, en los podocitos, en las células mesangiales, en el epitelio tubular. Fíjense, por tanto ya estamos viendo los lugares que van a ser blanco de los cambios, y las vainas y las células de Schwann que recubren a los nervios periféricos. ¿Listo? Habitualmente en personas normales la actividad de la aldosa reductasa está inactiva, pero ¿para qué sirve la aldosa reductasa? Cuando estamos expuestos a un medio hiperglucémico, hace que la glucosa se transforme en sorbitol, ¿listo? Para que no cambie la osmolaridad intracelular, ¿listo? Entonces, la hiperglucemia activa una producción creciente de sorbitol, ¿listo? La aldosa reductasa tiene un daño innato que incrementa la lesión del endotelio y la lesión de las células por la activación de la proteína quinasa, como vamos a ver luego. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con este aumento de sorbitol citosólico a nivel de la córnea, el cristalino, a nivel de los podocitos y las células mesangiales? Va a aumentar la presión osmótica intracelular, ¿listo? Y va a generar cambios osmolares que van a terminar con la muerte de estas células. Por tanto, la acumulación exagerada del sorbitol va a ser el principio de daño de esas células que tienen predominio de aldosa reductasa. ¿Qué hace el sorbitol? Además de producir el daño osmótico, ¿listo? Bloquea la bomba sodio-mioinositol. Por tanto, el mioinositol no se mete dentro de la célula. ¿Listo? Se produce depresión de mioinositol intracitoplasmático. ¿Listo? Y va a generar edema por su capacidad osmótica. ¿Listo? Bueno, la aldosa reductasa no solo produce daño celular por la osmolaridad y su presencia, sino que aumenta el daño por la activación de la proteína quinasa C. Hemos visto que la proteína quinasa C reduce el mioinositol intracitoplasmático y va a producir un daño osmolar en las células. ¿Listo? Actualmente en las nuevas terapias contra la diabetes y sobre todo contra la retinopatía y también pensando en la nefropatía diabética, se está actuando en su inhibición de su función. Hay drogas como el Sorbinil, el Tolrestat y el Ponalrestat que inhiben a la acción de la aldosa reductasa y la retinopatía tiene una mejoría y además de la neuropatía diabética, ¿no? Bueno, seguimos con el sorbitol. Bueno, la depresión del mioinositol secundaria al aumento del sorbitol va a producir una
pérdida de la integridad funcional de la célula, ¿listo? Por tanto, va a haber un daño directo osmolar en las células endoteliales, glomerulares y tubulares, y por tanto va a generar muerte celular, apoptosis, ¿listo? Acá aparece el diacilglicerol, ¿listo? Que inhibida por la bomba sodio-minoxidil va a frenar la acción de la ATPasa sodio-potasio de las fibras nerviosas y va a generar la neuropatía diabética, ¿listo? El consumo de nicotina, adenín, difosfo, aumenta el estrés oxidativo, agrava la retinopatía y la nefropatía por efecto directo de la proteína quinasa C. Bueno, son vías muy complicadas para mencionarles. ¿Listo? ¿Listo? La proteína quinasa C es una enzima capaz de fosforilar. ¿Qué significa fosforilar? Degradar proteínas que son responsables de las señales intracelulares. Por tanto, va a predisponer a la apoptosis celular. ¿Listo? Se pierde la comunicación de contractibilidad, de flujo, de proliferación y de permeabilidad vascular. ¿Listo? Bueno, también la proteína C activa la fosfolipasa A2, que aumenta la formación de prostaglandinas PG2 y el tromboxano A2, y estos van a alterar la formación, la permeabilidad de la proteína, de las prostaglandinas. ¿Listo? Bueno, la glucosilación no enzimática de proteínas. ¿Listo? ¿A qué se debe esto? Y esto es lo que está mejor conocido al presente. Todas las proteínas tienen una carga negativa en su superficie y la glucosa tiene carga positiva. ¿Qué va a acontecer entonces hasta en situaciones normales? Que las proteínas presentes en el plasma cargan una proporción de glucosa en su superficie. La concentración de hemoglobina glucosilada traduce eso. La hemoglobina glucosilada no es nada más que la hemoglobina de los glóbulos rojos que carga hasta un 5% en condiciones de normoglucemia a la glucosa. Pero en situaciones de hiperglucemia, la concentración de la hemoglobina, que es una proteína, va a subir hasta el 15%. Y eso traduce un nivel de glucosa en ese momento. ¿Listo? Pedimos ese control de hemoglobina glucosilada para saber ¿qué niveles ha manejado el paciente en los últimos 120 días? 120 días porque es el tiempo que vive el glóbulo rojo, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, responde a la sobrevida del glóbulo rojo. Entonces, si el glóbulo rojo ha estado expuesto a 400 o a 500 de glucosa sanguínea, la hemoglobina va a estar saturada en un máximo que es el 15%. En cambio, si el paciente diabético se ha portado bien, usa su insulina, sus tabletas, ¿listo? La hemoglobina glucosilada estará cercana al 5%. ¿Listo? Estas uniones en condiciones normales son uniones electroquímicas, es decir, por diferente carga. Pero cuando la persistencia del medio es hiperglucémico, ya no es solo electroquímica, se produce una unión covalente, es decir, que se ponen puentes de doble unión, habitualmente relacionados al fósforo, ¿listo? Hacen que esta unión sea irreversible. ¿Listo? Muchas proteínas unidas a glucosa con uniones covalentes forman lo que se llama una base de Schiff. ¿Listo? Y estos van a ser depositados en el intersticio, van a sufrir cierta degradación o acumulación y se llaman los cuerpos de Amadori. ¿Listo? Lamentablemente, una proteína que tiene una vía de catabolismo específico no va a sufrir la degradación que sufre normalmente. Por tanto, se va a depositar a nivel endotelial y a nivel mesangial, que es donde va a producir el daño en nuestros ovillos glomerulares. A nivel endotelial va a dar lugar a la formación de ajes, por tanto va a producirse fibrosis, depósito de material de tejido conectivo, y a nivel del mesangio va a inducir migración de polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos, que van a aumentar la producción de matriz mesangial, proliferación mesangial, y es el principio del fin de nuestro ovillo glomerular, ¿no? Por tanto, la glucosilación no enzimática de las proteínas hacen que su degradación proteolítica sea resistente, por tanto, se acumulan en el intersticio y en el endotelio, ¿no? Toda esta situación de depósito y los productos de Amadori liberan radicales libres, y los radicales libres van a generar fibrosis, ¿verdad? ¿Listo? Los AGEs activan receptores de monocitos y macrófagos, células endoteliales, y van a inducir la proliferación que les dije a nivel mesangial y a nivel endotelial. ¿Listo? Y al mismo tiempo se activa el sistema inmune endotelial y vascular
produciendo proliferación de las células que conservan la capacidad de reproducirse, que son las células endoteliales, mesangiales y los podocitos. ¿Listo? Bueno, esta es la cadena de eventos que va a dar lugar a la destrucción del mesangio, del endotelio y de la membrana basal glomerular. Los factores hemodinámicos. Si a esto se suma la presencia de hipertensión arterial, pues ya tenemos otro factor más. La hipertensión, ¿qué genera? El mayor tono de la capa muscular de las arterias va a generar estrés mecánico, es decir, que el gasto cardíaco, que es normal, va a tener que pasar por arterias más rígidas y reducidas en su luz. Y esto genera aumento de presión, estiramiento celular que va a modificar su metabolismo, se va a engrosar la capa muscular y se van a poner rígidas las células endoteliales y se va a producir la esclerosis, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, estos mismos mecanismos se van a ver a nivel de las células glomerulares, ¿listo? El estrés mecánico producido por la hipertensión arterial va a generar cambios en la matriz mesangial con producción de matriz mesangial, va a haber factores de estimulación de crecimiento de las células mesangiales, ¿listo? Y al mismo tiempo, si hay reducción de flujo sanguíneo, se va a producir hipoxia. La hipoxia induce producción de interleuquinas que producen fibrosis, la 1, la 8, y el factor de crecimiento de plaquetas, ¿no? ¿Listo? Estos van a producir expresión de factores letales como el FACL que van a provocar apoptosis. ¿Listo? Acuérdense que la angiotensina 2 favorece el depósito de colágeno 3 y por tanto favorece la esclerosis glomerular. ¿Listo? Bueno, y su efecto hemodinámico de aumento de la proteinuria al estimular la síntesis de citoquinas, factores de crecimiento, etcétera, ¿no? Bueno, la angiotensina y la hiperglucemia, por tanto, son mediadores del daño glomerular a través de la expresión de factores de crecimiento epidérmico y factor de necrosis tumoral. La historia natural de la nefropatía diabética. Todo empieza en el momento del diagnóstico. ¿Listo? Las lesiones iniciales hasta los 5 años son todas reversibles, ¿sí? Pero después de los 5 años empiezan los depósitos de proteínas, la afectación de las arteriolas, ¿listo? Y el estado de hiperfiltración glomerular que va a conllevar prácticamente a la insuficiencia renal. ¿Listo? El estado de nefropatía diabética va a ser evidente alrededor de los 15 años. ¿Listo? Y alrededor de los 20 tenemos una nefropatía establecida con enfermedad renal terminal. Y antes de los 30 años el paciente está en un programa de diálisis o necesidad de trasplante. ¿Listo? Entonces, la historia natural de la enfermedad, ¿qué importancia tiene? ¿Listo? Saber que perdemos los años que son importantes para modificar la evolución del daño renal y que son desde el momento del diagnóstico y antes de los 15 años. Porque después diagnosticar nefropatía diabética lo hace cualquier profesional o cualquier técnico. ¿Listo? Entonces, nuestra preocupación siempre va a ser el manejo del enfermo diabético de manera multidisciplinaria para evitar la progresión hacia la nefropatía establecida. ¿Listo? Entonces, el estadio 1, que es la etapa normoalbuminémica desde el diagnóstico hasta los 2 años, se caracteriza por aumento del tamaño de los glomérulos. ¿Listo? ¿Por qué va a aumentar el tamaño del ovillo glomerular? Por los cambios osmolares que se producen secundarios a la hiperglucemia. ¿Listo? El tener hiperglucemia significa un desbalance de agua hacia el intravascular y en detrimento del intracelular. Si con glucosa de menos de 100 miligramos tenemos una osmolaridad plasmática de 685 miliosmoles, al duplicarse la glucosa va a llegar a 700 miliosmoles. ¿Listo? Y al haber aumento de la osmolaridad plasmática, el flujo de agua va a ser hacia el intravascular. Por tanto, tenemos un estado, entre comillas, de hipervolemia relativa por la hiperglucemia. Este mismo fenómeno hace que el ovillo glomerular se hinche, pues, tenga un volumen por hiperhidratación del intravascular. ¿Listo? Y además, este metabolismo alterado de los hidratos de carbono y lípidos libera muchas sustancias con capacidad osmótica que aumentan el paso de agua del intracelular al extracelular. ¿Listo? Bueno, entonces existe un aumento del volumen glomerular por el estado y además la hiperfiltración. ¿Listo? Esto es reversible completamente con el control de la glucemia y el control de la presión arterial. Entonces, los primeros años del diabético son potencialmente reversibles. La etapa 2,
Ya existe lesión renal, pero no existen síntomas clínicos. Y esto es lo peor. Esto es como la fase de incubación del COVID en nuestro medio al presente. No tenemos ningún criterio para decir COVID positivo o negativo, ¿verdad? Acá entre los 2 a 3 años, después de los 2 a 3 años, se observa ya engrosamiento de la membrana basal glomerular, esto que es por depósito de proteínas, albúmina, transferrina, inmunoglobulina y los productos de degradación plaquetaria. La función renal todavía está conservada, y tampoco es positivo todavía la detección de microalbuminuria. También es una etapa que puede controlarse con el control glucémico intensivo y el control de la presión arterial. La fase 3, la clásica etapa de oro de la nefropatía diabética o nefropatía incipiente. Para mí también es una fase tardía. Ya les digo, el diabético debe ser controlado desde el día de su diagnóstico y no esperar a que pasen 7 a 15 años. ¿Listo? Acá se produce ya un incremento de la excreción urinaria de albúmina, es decir, está por encima de 50 miligramos en orina de 24 horas. Por tanto, la microalbuminuria ya es positiva. ¿Listo? Está entre 50 y 300. ¿Listo? Acá el control de la tensión arterial traduce un incremento de la tensión arterial media. ¿Listo? Y van a ser evidentes procesos de esclerosis glomerular y retinopatía proliferativa en casi el 30% de los pacientes. Díganme, qué diabético entre 5 y 7 años va a un oftalmólogo? Falso. Solamente cuando tiene sombras, cuando tiene escotomas, cuando tiene cosas que se le mueven en la retina, recién van al oftalmólogo, ¿no? Entonces, tanto el oftalmólogo como el nefrólogo estamos comprometidos al diagnóstico precoz en la microalbuminuria y en la retinopatía proliferativa, que no da síntomas aún al inicio, ¿sí? Bueno. Acá en la fase 3 se producen muchos trastornos. La hiperfiltración, que se caracteriza por aumento de la carga filtrada por la membrana basal glomerular, ya va a dar aumento de la permeabilidad glomerular y mayor tasa de reabsorción tubular. Vamos a verlos a los túbulos cargados de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas por su metabolismo de reabsorción incrementado. Acá puede que no sea evidente la microalbuminuria, pero sí en la microscopía óptica podemos ver a las células tubulares cargadas de material proteináceo y de hidratos de carbono. ¿Listo? Acá, ¿qué encubre el diagnóstico de caída de filtrado? El estado de hiperfiltración, es decir, que se incrementa la facción de filtración del plasma por el estado de hiperglucemia. ¿Qué genera eso? Diuresis osmótica, pues. Tenemos un volumen urinario aumentado, incrementado por la glucosuria y además por la secreción tubular de creatinina, ¿no? Entonces, estos dos fenómenos de hiperfiltración y secreción de creatinina encubren la insuficiencia renal y tienen hiperriñones, es decir, el filtrado glomerular, si lo calculamos, nos da 130, 140 mililitros por minuto y por tanto, no tiene falla renal. ¿Listo? Bueno. Y los factores hemodinámicos y hormonales que también están activados nos van a dar lugar a retención de sodio y a trastornos de la eliminación libre del agua. ¿Listo? Entonces, fíjense que las fórmulas que tenemos para medir el filtrado glomerular van a estar normales o aumentados. Por tanto, acá deberíamos hacer una gammagrafía renal para saber que hay afectación del filtrado glomerular. El estadio 4, pues es el principio del final ya. ¿Listo? Es el síndrome clínico establecido de nefropatía diabética en la que la proteinuria está por encima de 300 miligramos en 24 horas, hay reducción de la tasa de filtrado, hay hipertensión y retinopatía. ¿Listo? Bueno, entonces estos 4 criterios ya hablan de un estadio avanzado, de una enfermedad ya establecida. ¿Listo? Y puede haber también retinopatía y bueno, lamentablemente acá ya tenemos el curso definido del paciente y antes de 5 años el paciente que está en un estadio 4 va a requerir diálisis o trasplante para seguir viviendo. El estadio 4 ya es un paciente que está en diálisis. Es el paciente que ya tiene síntomas urémicos, hiperparatiroidismo, desnutrición, retinopatía y las más de las veces ya está con amaurosis, es decir, ya no tiene vista. Su filtrado está entre 10 y 15, ¿listo? Y es el prototipo de la patología glomerular de Kimmerer y Wilson con glomerulosclerosis difusa, ¿no? Bueno, lamentablemente la diabetes gana. No tenemos cómo ganarle a la diabetes, solo la educación y
el esfuerzo de un paciente de no dejarse llevar por la dieta, por la interrupción de la medicación y por no desarrollar actividad física, son los únicos que interfieren en la evolución. ¿Listo? Entonces hay factores de mal pronóstico, el tiempo de diabetes, la presencia de microalbuminuria, el varón más que la mujer, la carga familiar. ¿Qué significa eso? Hay familias diabéticas, la presencia de hipertensión arterial, las condiciones étnicas, dijimos que los negros y los latinoamericanos desarrollamos más, el control glucémico, el paciente que tiene hemoglobina glucosilada siempre elevada, punto. El que ya se haya establecido la hiperfiltración, exista dislipidemia y ya tenga retinopatía, ¿listo? Entonces, los factores genéticos no se los voy a dar, sobre todo están en estudio, ¿listo? Pero aunque ya no sea control del nefrólogo, pues, ¿qué debemos hacer? Solo la intervención terapéutica precoz, ella desde el inicio, constituye la medida más importante para retrasar o evitar el desarrollo de la nefropatía diabética. Pero bueno, como controlar a un paciente diabético por su glucosa, por su orinita 24 horas, por su presión, es un trabajo para atención primaria de salud, pues no conozco ni un endocrinólogo ni un nefrólogo que haga prevención. Lamentablemente, esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad. Y todos los que decimos que hacemos prevención de la nefropatía diabética somos unos mentirosos. Actuamos más con el paciente que tiene una nefropatía ya establecida. ¿Por qué? Porque lo estamos dializando, lo estamos preparando para el trasplante, ¿no? Y son lo que más plata da, pues, ¿no? Yo no conozco un paciente, una consulta de un paciente de diabetes son 100, 150 bolivianos y tendría que venir cada 3 meses. Nah, mejor diálisis y trasplante, ¿no? Que da más plata. Lamentablemente, no tenemos una responsabilidad social con nuestros diabéticos, ¿sí? Bueno, el adecuado control de la glucemia, el adecuado control de la hipertensión, ¿listo? Bueno, hay bastantes esquemas al presente. Con apretar un dedo en el celular, ustedes pueden saber de las acciones para evitar el desarrollo de retinopatía y nefropatía, ¿sí? Es importante recomendar que 30 minutos de actividad física diaria y una dieta saludable pueden reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ¿listo? Acuérdense que la diabetes tipo 1, que es déficit de insulina, no puede prevenirse, solo la 2, ¿no ven? Tener un control glucémico estricto, lograr una hemoglobina glucosilada inferior al 7%, ¿listo? Bueno, puede reducir las complicaciones hasta un 70%. El tratamiento de la dislipidemia a través de medidas de actividad física y drogas, control de la obesidad, etcétera, van a ayudarnos a controlar la diabetes. Las estatinas son importantes, ¿listo? Deben ajustarse cuando existe insuficiencia renal o disminuir al 50%, pero siempre son beneficiosas para el enfermo renal. Los fibratos, en caso de hipertrigliceridemia, bueno, están indicados, ¿listo? Siempre, para evitar los efectos secundarios de las estatinas y fibratos, empezar con dosis bajas y incrementar las dosis. El control de la hipertensión arterial es necesario. Hemos visto que por los factores mecánicos generan daño vascular y glomerular. La presión debe estar por inferior a 130/80. ¿Listo? Bueno, la administración de antihipertensivos en etapa, aún no existe hipertensión arterial en etapa de microalbuminuria, cambia el pronóstico, ¿sí? Existen estudios en los que el control de la microalbuminuria retrasa el desarrollo de la nefropatía diabética. El uso de IECA y ARA2 con esquemas mencionados en las otras glomerulopatías tienen el efecto que se llama renoprotector. Listo. Eso asociado al uso de una estatina aparentemente mejoraría por muchos años el desarrollo de la nefropatía diabética. ¿Listo? Bueno. Las medidas de la hipertensión con inhibidores de la ECA-ARA2 y la dieta son importantes. Al paciente hay que educarle a ser independiente. ¿Listo? El paciente debe controlarse su presión, debe controlarse su azúcar. No debe existir esa dependencia de ir al consultorio. Por tanto, la educación debe llevarlo a la independencia del enfermo diabético, ¿no? Bueno, no les voy a complicar más esto. Bueno. La actividad física es importante, el cambio de vida, no fumar, ¿listo? Reducir el peso, no me miren, por favor. Bueno, entonces es imprescindible la actuación multidisciplinaria. Ningún especialista debe escatimar sus esfuerzos en corregir las alteraciones de los diabéticos. ¿Listo? Bueno.
Es necesario educar a los pacientes para que tengan su propio control. Solo así vamos a tener una calidad de vida aceptable para ellos, pensar en un peso ideal, prevenir las complicaciones agudas o retardar la presentación de las complicaciones más funestas es importante. La educación en salud es el recurso más importante que tenemos al presente, ¿no? Practicar la prevención primaria, corregir la obesidad, capacitar al personal de salud, a la familia. ¿Listo? Acuérdense que tener un diabético no solo afecta al enfermo, afecta a toda la familia. En solidaridad, cuando existe un diabético en un hogar, toda la familia no debería consumir azúcar, pan ni fideo. ¿Listo? Bueno, entonces hay muchas medidas para aplicarlas con esta pinche enfermedad. Preguntas, jóvenes. Hola. Preguntas. Se han dormido y han huido. Infames bloqueadores. ¿Qué preguntas hay de nefropatía lúpica y nefropatía diabética? Deja de sonreírme, Melissa. ¿Qué hay? Nadie escucha, todos se han tapado las orejas. Bueno, chicos, mañana continúan las clases con el doctor Patiño. Los alumnos que están con él, recuérdenle que mañana, y por favor, Meli, comunicarte con el doctor Patiño si no es que ya te has comunicado, ¿eh? ¿Listo? Bueno. Sí, doctor. Mañana o esta noche te voy a pasar a tu correo para que lo difundas la ayuda de estos temas, de los últimos temas que ya entran al examen. Listo, les deseo suerte, chicos, cuídense, no quiero saber que estén enfermos, ¿eh? Cuídense ustedes y cuiden a sus familias infames. Bueno, saludos y hasta el examen. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.